siguiente expositor, Enrique Michón. Él va a tratar sobre culturas animales y sociedades pastoriles andinas. Enrique es médico veterinario, egresado de la Universidad Nacional de San Marcos, que es la decana de las Américas, especialista en camélidos, trabaja con las 4 especies, con guanacos, vicuñas, llamas y alpacas. Es director del proyecto IYARI, que trabaja con la biodiversidad de alpacas y llamas. Adelante, Quique. Muchas gracias Sonia, muchas gracias por la invitación, ¿no? Y por esa oportunidad de compartir la sala, además, ¿no? con tan grandes ponentes. Si por favor me dieran la oportunidad de compartir mi pantalla, tengo deshabilitada la opción. Voy a compartir un poco sobre ese tema de culturas y animales y sociedades pastoriles andinas, ¿no? Primero, partir definiendo lo que son culturas animales, ¿no? Es una terminología que ahora se emplea a nivel mundial. Más que solamente ganadería orientada a producción, se habla de una relación del hombre con los animales, ¿no? Entonces, así como la agricultura significa la cultura de la tierra, el término que se le da a las crianzas animales es ganadería, pero ganadería no significa cultura de los animales, no significa solo producción animal. Entonces, un poco tratando de separar las cosas, ¿no? Es que surge esta nueva terminología de hablar de culturas animales, ¿no? Y Huihuacuna, que es la forma de crianza andina, y es lo que vamos a hablar el día de hoy. Además del producto social de la domesticación y el vínculo generado de esa interacción que vendrían a ser las sociedades pastoriles. Y es importante que nos detengamos acá, porque pastoralismo hay en todo el mundo, como les digo. Pero no es hasta los años 70 que se reconoce y se acepta que en el Perú también, o en los Andes, perdón, que en la zona andina también habían pastores, porque se pensaba hasta ese momento, hasta antes del libro del doctor Flores Ochoa, que en paz descanse, del libro Pastores de Paratía, se pensaba que a Sudamérica el pastoreo había llegado con los pastores de cabras del África y con los gauchos argentinos, ¿no? Sin embargo, el pastoreo es una actividad que existió de forma milenaria, ¿no? Desde hace miles de años, y ahora lo vamos a ver un poco, este tema en la zona andina. Haremos un breve recorrido histórico y luego vamos a entrar a la propuesta de las sociedades pastoriles andinas, ¿no? Hablamos de una relación muy antigua. Acá les muestro unas imágenes de artes rupestres de la zona de Arequipa. Arte rupestre porque hay por un lado el petroglifo, por otro lado los jeroglíficos, perdón, las pinturas rupestres, a diferentes altitudes. O sea, Toro Muerto está a 400 metros, Zumbaya a 4.000 metros, y hablamos de 10.000 a 8.000 años de antigüedad de estas pinturas. Es una relación muy antigua del hombre con los camélidos acá en la zona andina. Las domesticaciones animales y los lugares donde han ocurrido, esos son los 8 centros Vavilov de origen y domesticación y diversificación de plantas y animales. Los animales, las domesticaciones animales más conocidas o más estudiadas son en el otro lado del mundo, ¿no? La vaca, la oveja, el cerdo. Sin embargo, en América también hubieron domesticaciones. Entonces hablamos de por lo menos 6 animales domesticados en América, que acá se los muestro. 1 en Centroamérica, que es el pavo, y 4 en los Andes centrales, ¿no? El perro fue en toda América. Pero de estos 6 animales, la particularidad del alpaca y la llama es que son los únicos animales de pastoreo, ya que las aves y los cuyes son considerados animales menores, no son animales de pastoreo. Entonces, la vicuña y el guanaco son los animales silvestres que se domesticaron hace, como les repito, 4.000 a 6.000 años, y se obtuvieron 2 especies domésticas, la alpaca y la llama, con características muy distintas. Tanto los silvestres como los domésticos tienen características muy particulares, que sería importante de repente que aprendamos a conocer. Es muy común que confundamos a los 4 camélidos y tratemos de englobarlos a todos, ¿no? Como alpacas o todos como llamas, ¿no? Son 4 especies distintas y con características muy particulares también, ¿no? 2 silvestres y 2 domésticas. Cuando hablamos de domesticaciones animales, tienen que haber 3 factores importantísimos, ¿no? Tiempo y dedicación, relaciones y vínculos, y existen consecuencias y efectos. Algunos efectos de estos vendría a ser la biodiversidad, que la vamos a ver hoy día. Domesticación, una forma simple de definirlo sería que es crear lazos.
Y la visión andina, desde la visión andina, el hombre o el runa también se cría. Por eso dicen Uiwakunan runata. Entonces, así como uno cría a los animales y cría a las plantas, también los hijos se crían. Y tú también crías a tu vecino, crías a tu esposa, crías a tus amigos, ¿no? Porque es un tema de crianza, no es un tema de trabajo de tiempo y de relaciones diarias, ¿no? Y que tiene consecuencias, y la consecuencia es justamente el lazo, ¿no? El lazo que se genera. Uyomichik punarunacuna, que es un término que, de los pastores andinos, ¿no? Tomado del doctor Flores Ochoa. De los centros de domesticación mostrados animales que hay en el mundo, el menos estudiado es el andino. Esto es lo que apasiona tanto a los arqueólogos, antropólogos, sociólogos, sobre todo europeos, ¿no? Que vienen acá a los Andes a hacer trabajos y dicen, oye, pero acá hay tantísimo por descubrir, ¿no? La complementariedad andina también, ¿no? Desde la particularidad de cada una de las especies, la llama es como lo masculino, ¿no? El orco, ¿no? Que es la montaña donde pastea la llama, se le conoce como el orco, ¿no? Es el guaira, el viento, los viajes, ¿no? Mientras que la alpaca es lo femenino, es el hogar, la fibra, el taje, ¿no? La teoría y la práctica, como lo vemos los occidentales, o sin embargo, desde la cosmovisión andina, la teoría vendrían a ser los mitos y las leyendas, y la práctica el ruguasunchis, que son los haceres, ¿no? Y la estrecha relación mística con los animales, ¿no? Los animales que se conocen como silvestres, para el hombre andino son los salja, y no son silvestres, sino que están criados en otro plano. Están criados por los apus, por los guamanís, por los dioses. Mientras que los uiguas no son tampoco domesticados, porque domesticados es que yo me pongo por encima tuyo. Hay una relación más horizontal en este sentido, ¿no? Y son animales y plantas criadas por el runa, ¿no? Los uiguas, los conocidos como uigua. Y el producto de todo este tiempo y todos estos lazos y los efectos del huihuanacuyo, de las crianzas, es la biodiversidad y la gran variedad de camélidos domésticos que tenemos a partir de dos especies silvestres, en las cuales todas son muy similares, ¿no? O sea, las vicuñas tienen un solo color y las alpacas pues encontramos más de 24 variedades de colores, ¿no? De la misma manera con los guanacos y las llamas. Tenemos mitos de origen o mitos que acompañan culturalmente a los camélidos. Por ejemplo, este que les muestro de dioses y hombres de Guarochirí, que es un mito de origen del diluvio universal, el cual fue anunciado por una llama. Y ellos le llaman el llama en este mito, ¿no? Tenemos también las escenificaciones en Huamampo Madayala, ¿no? De las fiestas y ritos, de la pucayama, ¿no? La llama roja, la llama negra, ¿no? Que se utilizaban pues para los agradecimientos, ¿no? Para el Yupaychacui. Podemos hablar también del ingreso de los camellos domésticos al norte, ¿no? De la primera revolución de la costa norte, en las cuales alrededor del año 1200 hasta el 200 antes de nuestra era, o sea, hablamos de 2000 años atrás, ingresan los camellos y hay una gran revolución en lo textil, donde el algodón se empieza a complementar con la lana de camelio, la fibra de camelio, y en el transporte. Entonces los arqueólogos están encontrando importantísimas evidencias del cambio en las costumbres alimentarias de toda la costa norte, de Trujillo, Piura, Tumbes, ¿no? Y de la importancia que tenían las llamas en el transporte de las mercaderías y de las mercancías. Hay un trabajo de la llama de los pescadores que se ha encontrado hace poco por arqueólogos de la Universidad de Trujillo, que se habla de un entierro de niños y de llamas, ¿no? Y el Capañán, como un gran producto, la gran ruta andina de intercambio de cultura y biodiversidad, ¿no? O sea, como ven acá en el mapa, son dos rutas troncales, la que está en amarillo, la ruta de montaña, y la que está en naranja, la ruta costera. Una ruta costera que además cruza Piura. Sin embargo, ha pasado tanto tiempo, que lo vamos a ver ahora, que a un piurano tú le hablas de una llama y no va a entender de qué le estás hablando, ¿no? O sea, son animales que ya han salido del conocimiento, de la percepción diaria, ¿no? De las personas. Se habla de un camino que tiene 5.200 kilómetros de longitud y más de 30.000 kilómetros de rutas transversales, ¿no? Estamos hablando de un sistema vial muy importante, en el cual gran parte de su importancia desde su construcción fue las caravanas de intercambios, ¿no? Las caravanas de llamas, los trueques y la gran biodiversidad andina, que el doctor Tapia nos habló hace un momento, por ejemplo, de la quinoa. No hubiera podido haber tal intercambio si no fuera por las llamas, ¿no? Luego viene la conquista europea, en el cual hay un encuentro sociocultural muy fuerte, muy drástico. Estamos hablando de hace 500 años atrás. Hablamos de presiones económicas, desde la moneda, el tipo de cambio por ovejas, presiones ambientales de matanzas indiscriminadas y desplazamiento de los camellos a las zonas altas. Desaparece el camello prácticamente de la costa. Presiones socioculturales, ¿no? Que se hablaba de que la llama y la alpaca eran carne de indios,
Incluso se decía que transmitían enfermedades, como la sífilis, por ejemplo, ¿no? O sea, una enfermedad que nos traen de afuera y le echan la culpa al camello. Increíble, pero cierto, ¿no? Son cosas que pasaron. Pero ante esto hay una resistencia cultural y aparecen movimientos religiosos, aparecen sistemas económicos, o se mantienen sistemas económicos alternativos tradicionales, como el trués, como son las sociedades pastoriles y el ayllu, ¿no? Como un eje fuertísimo social de los Andes, ¿no? Del hombre andino. Luego vienen siguientes presiones de selección, porque bueno, se logra la independencia en el año 1800, pero sin embargo la República cambian las presiones de selección. Hablamos que en 1780 los camélidos, la fibra de alpaca llegó a ser uno de los principales productos de exportación del Perú. Y hay intereses ingleses, que son quienes financian las campañas de independencia latinoamericana, por la fibra de camélidos. Sabemos que Simón Bolívar, San Martín, O'Higgins, Sucre, todos ellos fueron de la masonería inglesa, ¿no? Y Simón Bolívar, que es nuestro primer presidente, digamos, protector del Perú, da la primera ley peruana de protección de fauna nativa, por lo cual se gana inclusive una estampita, ¿no? Que la ven acá en la imagen, que dice Bolívar conservacionista, que prohíbe la matanza de vicuñas y de alpacas. Pero, sin embargo, no menciona la llama y el guanaco. Entonces hablamos de intereses comerciales. Y es a mediados de ese siglo de 1800 que las primeras casas inglesas comerciales, acopiadoras de fibra de alpaca, se instalan en Arequipa, lo que ahora luego cambian a lo que ahora es Mitchell, el grupo Inca, ¿no? Hablamos de casas comerciales acopiadoras de fibra de alpaca. Y el efecto es que hasta el día de hoy se usa el sistema métrico inglés para la fibra. El productor de alpaquero te habla de libra, te habla de arroba, te habla de quintal al momento que vende. Entonces es una de los efectos que nos dejó la República, ¿no? Y esas leyes, imagínense, 200 años atrás. Y otro que podríamos hablar sería el estatus de los camélidos domésticos. En el año 1000, más o menos en el inicio del siglo XIX, Perú y Bolivia compartían un mismo número estándar de alpacas y de llamas. Sin embargo, cuando viene el boom de la fibra en el Perú, solo hace 200 años atrás, Perú pasa de tener 1 millón de llamas a 4 millones de alpacas y el número de llamas desciende a 500.000. En Bolivia, donde necesitaban más llamas por un tema de carga de las minas de Potosí, que eran y son muy importantes hasta el día de hoy, las alpacas bajan a 500.000 y aumentan a 4 millones. Un efecto clarísimo de las presiones de selección de post-república o post-independencia en los últimos 200 años. Y hablamos ahora de presiones de selección actuales. Principalmente lo vemos desde las económicas y del mercado, ¿no? La economía liberal y la producción masificada que ha llevado que el precio de la fibra de camélidos baje hasta la fibra blanca, en este momento se paga 8 soles a 12 soles, y la fibra de color, que debería ser más importante en términos de biodiversidad, se paga menos de la mitad que por la fibra blanca. Esos son precios de mercado actuales. Lo cual está llevando a una pérdida de biodiversidad genética que también se conoce como el blanqueamiento de los hatos. Entonces, en los cuales, por un tema económico, se deja de criar animales de color y también llamas para pasar a una crianza de alpacas blancas. Sin embargo, esto no es una alternativa tampoco, porque vemos de que la pobreza persiste, ¿no? Y aún así teniendo un gran impacto en la diversidad genética. De monocultivo, además, ¿no? O sea, esto vendría a ser lo que en el tema agrícola se conoce como monocultivo, ¿no? Hay programas de todo nivel de mejoramiento genético, los cuales inclusive profesionales y técnicos recomiendan eliminar colores que no sean uniformes, ¿no? Estas alpacas que muestran esta imagen, de 2 o 3 colores, la recomendación técnica es que se eliminen de los rebaños, perdiendo una gran diversidad biológica. Les voy a mostrar algunas fotografías, por ejemplo, son alpacas suris, color gris, café caoba. Acá tenemos más fotografías de alpacas surinegras, alpacas suris café claro, que son animales que ya quedan muy pocos en el Perú, porque son fibras que no son muy valoradas. La suri color api, ¿no? Por ejemplo. Y las llamas, que en nuestro país, en esa zona, están sufriendo terriblemente el desplazamiento, ¿no? Primero porque ya no son importantes para la carga, fueron reemplazadas por las carreteras y los autos, y una gran pérdida de diversidad de colores que no son incluso reconocidos. Sutichay, ¿no? Hay nombres que se les dan a este tipo de animales, como el alja, el añachayo, el cheche, el oje, ¿no? Tenemos razas inclusive, solo se reconoce a la cara o a la chacu, que les estoy mostrando en esta lámina, pero hay muchas otras variedades que podrían ser posibles razas. Tenemos al yamingo de Ecuador, tenemos por ejemplo la yamasuri de Puno, que les estoy mostrando acá en estas fotografías, la llama argentina de Catamarca, ¿no? Que es una llama de menor tamaño, lanuda, con otras características, pero que son llamas.
la llama guanacada del centro, ¿no? Que tiene un fenotipo muy parecido al guanaco. O sea, tú la ves en un cerro comiendo y te puedes confundir con un guanaco tranquilamente. Bueno, y llegamos ahora a los pastores andinos. Hablamos de sociedades y hablamos de una cultura o de una sociedad con una gran resistencia que está principalmente basada en ¿qué? En la fe, ¿no? En la fe y en su cultura. 5 siglos al margen del sistema económico tradicional. O sea, trajeron a la moneda, sin embargo las sociedades pastorales mantuvieron el trueque. Trajeron la religión, pero mantuvieron los rituales andinos, que se le conoce como rituales, pero sin embargo es la religión andina. Entonces hablamos de sociedades rebeldes, pero cuya rebeldía les permitió sobrevivir hasta nuestros días. Sobrevivir a muchas presiones de afuera, a un sistema opresor de más de 5 siglos. O sea que vemos de que no se detuvo con la independencia, sino que en los últimos 200 años se mantuvo además, ¿no? Pero que tiene fuertes bases sociales, como el Ayllu y el Uihuanacui, ¿no? Que es saber criar. Son las crianzas nuestras fuertes. Sociedades pastoriles, por ejemplo, del otro lado del mundo, como las sociedades de criadores de dromedarios, ya se autodefinen como culturas animales y tienen herramientas como los protocolos bioculturales, en los cuales en la zona andina todavía no hemos desarrollado, pero que sin embargo vemos de que podrían ser una oportunidad de repente para las sociedades pastoriles. Características que tienen los camélidos que los podrían hacer o que los hacen culturas animales son rústicos, son adaptables, son independientes, son parte integral de sus ecosistemas, dan forma a los ecosistemas y además utilizan tierras marginales para producir alimentos, como son las punas. Manifestaciones culturales, ¿no? Por ejemplo, podemos citar el Japakhoya, ¿no? Que es una danza de Urubamba que persiste hasta el día de hoy, que simboliza la llegada de las caravanas de llamas de las zonas aymaras, ¿no? Digamos de la zona del lago Titicaca, de Puno. Y hay todo un género ganadero pastoril, ¿no? Es una manifestación cultural. Y acá es donde debemos hacer la diferenciación de la industria animal. La cultura animal es una comunidad humana que tiene una tradición de crianza de animales y para los que los animales tienen un significado social y cultural. Esta debería ser una propuesta para una construcción de políticas nacionales. Las sociedades pastoriles y los criadores de camellos. Además, no es algo que se nos está ocurriendo recién, ¿no? O sea, el doctor Flores Ochoa y muchos otros autores han hablado de esto durante los últimos 40 años probablemente, ¿no? Hablamos de Perú como país alpaquero, ¿no? Yo me pregunto, ¿llamero por qué no? ¿Y guanaquero por qué no? O sea, estamos hablando de una zona andina de camélidos, pero como todo rótulo economicista y facilista, siempre tratamos de buscar lo fácil, ¿no? El guano y el salitre, el caucho, la anchoveta, ahora es la minería. Entonces, nos gusta más la alpaca y la vicuña, ¿no? O sea, ¿es así o hicieron que nos guste por un tema económico? Y hay frases populares el día de hoy que son tristemente célebres, ¿no? Como que la vicuña nos sacará de la pobreza. O sea, vamos, la vicuña es un recurso importantísimo, sin embargo, no debe ser una forma de salir de la pobreza, debe ser un recurso más para el poblador andino. Y respuesta frecuente de los tomadores de decisión, cuando les hablas de cultura y de pastoralismo, te dicen, pero ¿para qué si eso no da plata? ¿No? Triste, pero cierto. Ahora, durante el COVID, efectos favorables, por ejemplo, reactivación de rutas de llamas de mayo, los encargados de alimentar a sus comunidades fueron las llamas. Tenemos ejemplos de Ayacucho, ejemplos de Arequipa, ejemplos de muchos lugares donde se han reactivado estas rutas. Y brevemente, porque creo que ya me pasé el tiempo, problemas y perspectivas. Primero, el poco interés en entender. O sea, el Estado sigue con una visión productivista, invertimos mucho en mejoramiento genético de alpaca huacaya blanca, que nos está llevando a un monocultivo, el constante interés de volver a los camélidos en animales de producción, ¿no? O sea, queremos competir con el chancho o con el pollo cuando no hay forma de compararlos. O sea, unos son animales de producción, de ganadería, y otros son animales culturales, ¿no? De sociedades. Hablamos del precio de los productos, de la economía liberal y el desarrollo rural, que tenemos que cambiar este chip, ¿no? El enfoque de dar regalos, ¿no? Las medidas de protección y de valoración económica de la biodiversidad y diferenciar claramente que el monocultivo y la producción es por un lado la economía liberal y es otra cosa distinta a la cultura y la biodiversidad, ¿no? Que pasa por una economía más solidaria. Que pueden convivir, sí pueden convivir. La industria juega su rol y lo está haciendo bien. O sea, ellos están promoviendo la alpaca en el extranjero desde la industria, ¿sí? Pero tampoco debemos abandonar el otro lado. O sea, ¿qué es lo que no tratamos de entender? Tratamos de verlos como solo animales de producción cuando no es así. Hay otra entrada también muy importante que tendríamos que también seguir viendo, ¿no? Perdón, se saltó una.
Perspectivas sociales y culturales, ¿no? Tenemos enfrente el problema de la migración y del abandono del campo por falta de condiciones básicas, como por ejemplo agua, luz, saneamiento, pero esas condiciones básicas no las vas a lograr con vicuñas, ni con alpacas. Esas son funciones del gobierno, tenemos que tenerlo claro, ¿no? Interés de las actividades, en esas actividades de los jóvenes, y la transmisión intergeneral del conocimiento. Somos una cultura oral, ¿no? La discriminación, que lo vamos a ver ahora, cambiar esa imagen del camello, ¿no? Como que lo utilizamos a veces hasta como insulto, ¿no? Fuera, guanaco, ¿quién no ha escuchado eso alguna vez, no? Desconocimiento de los camelios. Hay gente que conoce más a la jirafa y al elefante, gente andina me refiero, que a los mismos camelios, lo ven como animales de zoológico, ¿no? Cuando no lo son. Entonces necesitamos una reivindicación cultural desde las sociedades pastoriles y tener representatividad inclusive a niveles de poder, ¿no? O sea, ¿por qué no tener gente en el Congreso que hable de pastoralismo, ¿no? Las perspectivas interinstitucionales, acá les muestro esta imagen que no se las voy a explicar porque voy a poner mucho tiempo, pero el CONAX que se disolvió en el 2007 se ha atomizado hasta esto, ¿no? Hasta que está en una serie de direcciones y no tienes con quién conversar sobre camélidos porque te mandan de un lugar a otro. ¿Y las instituciones de la comunidad están representadas? No. Pero tenemos, por ejemplo, al INVES, la plataforma de biodiversidad biológica, que ya está hablando hoy en día del enfoque ILK, del conocimiento indígena y local, del IPLC, Indigenous People y Local Communities, ¿no? Comunidades locales y personas indígenas. Entonces, sí hay toda una movida mundial que de repente acá desde los Andes tendríamos que adoptar mejor. Y el tema de bienestar animal, ¿no? Primero conocer y luego opinar. O sea, es distinto la producción y la ganadería que una cultura animal y una sociedad pastoril. Y acá mencionaría dos temas. El veganismo, por un lado, que habla del maltrato a los animales para comida, y el video de PETA, que hablaba sobre esquila, ¿no? Las sociedades pastoriles tenemos que, de alguna manera, diferenciarnos de las producciones animales normales. Esta es una frase de un conservacionista africano, Buba Dium, ¿no? Que habla, al final solo conservamos aquello que amamos, solo amamos lo que entendemos y solo entendemos aquello que se nos enseña con sabiduría, ¿no? Hay que discutir un poco más estos mensajes. Y así en este entender es que nace Wan. Wan es un cuento basado en una llama, ¿no? En el cual tocamos los temas de identidad, porque Wan cuando era una ancuta, ¿no? Cuando una llama muy joven se la llevaron al Cusco y todos los turistas venían y se tomaban foto con él y él veía de que más los americanos, los chinos, los españoles, los rusos valoraban a los camellos y los andinos no. Y decía, ¿qué soy? ¿The number one? ¿O soy chino, chihuanyi? ¿O seré español? ¿Qué seré? ¿No? Escuchaba además que pasaban los taxistas insultándose, ¿no? Muévete, guanaco, zafa llama, discriminación, ¿no? Entonces hay un tema de identidad ahí de esta llamita de Wan que dice, oye, pero en mi ayu, ¿no? Mi cultura es diferente, ¿no? O sea, ¿por qué no enseñarles un poco más de mi cultura, ¿no? Y ahí es que nace Wan, como una forma de reivindicar la cultura, y nuestra cultura es mucho basada en contar historias, en contar relatos, construir nuestra historia, construir nuestra identidad, ¿no? Y seguir relatando más historias sobre ellos. 500 años han pasado, Kashkanirakni, ¿no? Acá seguimos igual. Bueno, a manera de conclusión, solamente quisiera decir que la cultura andina y la valoración de la diversidad del runa generan una gran diversidad biológica que hoy en día está en riesgo, ¿no? Estamos en riesgo de llegar al monocultivo, lo que pasó hace 20 años con la papa, ¿no? Que se estaba yendo al monocultivo, menos mal nos dimos cuenta a tiempo y hoy en día valoramos mucho las variedades de papa. Con el camello pasa lo mismo, estamos yéndonos a un monocultivo. Los pueblos y las sociedades de pastores de camellos son culturas animales. El pastoralismo es símbolo de una gran cultura de montaña en América del Sur. Y tenemos presiones antrópicas que hay que identificar y hay que trabajar, ¿no? Desconocimiento y falta de información para mí es lo más relevante acá. La tendencia a agrupar u homogenizar, lo cual genera pérdida de diversidad. El contexto mundial, las modas y tendencias. El sistema socioecológico, en el cual se prioriza la economía por encima de cultura, ambiente y sociedad. Y una visión productivista del Estado, en el cual siempre queremos de que nuestros recursos naturales nos saquen de la pobreza facilito, y así no funciona, pues así nunca funcionó. Bueno, con eso termino, un homenaje a nuestro amauta, al doctor Flores Ochoa, que nos dejó hace poco, que nos dejó, pero sin embargo nos ha dejado pues una gran escuela y unas grandes enseñanzas, ¿no? Que esperemos estar a la altura para poder seguir compartiendo, ¿no? Muchas gracias por la oportunidad y será hasta una próxima. Quique, muchas gracias. Excelente presentación, muy, muy amable. Gracias.